Los artistas del Museo de Cera de París han modelado la figura del abate Sunnier, que puede verse hoy en lo que fuera el humilde presbiterio de Rennes-le-Château. Los viejos muros del presbiterio que habitó François Berenguer Sunnier acogen un museo dedicado al misterio de su vida. Un misterio que centenares de investigadores están intentando desentrañar y que atrae a innumerables curiosos de todo el mundo a la pequeña colina sobre la que se alza Rennes-le-Château. Es un pequeño pueblo en el valle del río Aude, en el corazón del Languedoc, en medio de unas tierras sobrias y agrestes por las que ha transitado una historia violenta. Son tierras de leyenda, de narraciones cruzadas de mitos y de gestas, cantadas por juglares y repetidas al infinito a la lumbre de siglos y de soledades. Merovingios, cátaros y templarios dejaron aquí su estela de misterio, cuando el resplandor de su aventura vital cruzó poderoso sobre las tierras del Languedoc. A este pequeño pueblo, abonado de leyendas, llegó el joven sacerdote Berenguer Sunnier en 1885 para ocuparse de las necesidades espirituales de sus 300 habitantes. Desde entonces hasta 1917, cuando murió en este mismo lugar, su biografía está jalonada de extraños sucesos que han dado lugar a innumerables y fantásticas interpretaciones. Dos años después de su llegada, emprende la renovación completa de la vieja y casi abandonada iglesia de Rennes, dedicada a María Magdalena. Durante 2 años gasta considerables sumas de dinero en esta empresa. Encarga a un reputado escultor de Toulouse y a un vidriero de Narbonne la espectacular decoración de la iglesia. Dos años más tarde, en 1889, inicia la construcción de una grandiosa torre levantada sobre las viejas ruinas de un castillo feudal, a la que llama Torre Magdala, y de un gran edificio que le servirá de residencia y que bautiza como Villa Betania. Dedica a ello también grandes cantidades de dinero. Entre 1901 y 1904 recibe varias amonestaciones del obispo de Carcassonne, alarmado por lo irregular de sus dispendios, siendo acusado de enriquecerse con un ilegal tráfico de misas. En 1911
tras largos procesos eclesiásticos en los que le es imposible justificar la fuente de sus ingresos, es suspendido a divines y se le prohíbe celebrar misa. Desobedeciendo reiteradamente al obispo, permanece en Rennes-le-Château hasta su muerte, suspendido como sacerdote y sin recibir salario alguno. Numerosos testimonios apuntan a que sus últimos años estuvieron marcados por la pobreza. Sobre estos hechos perfectamente documentados, se ha entretejido una enrevesada madeja de acontecimientos, más o menos imaginados, que no sólo afirman el hallazgo de un tesoro por el abate, sino que lo entremezcan con mitos históricos y religiosos, en donde rosacruces, cátaros, templarios y sectas de toda índole adquieren una singular relevancia. Sunier se llevó su secreto, si lo hubo, a la tumba. Pero en las obras que hizo levantar y en la iglesia que reconstruyó, dejó lo que parece ser un sinnúmero de extrañas indicaciones que han hecho hervir el cerebro de cuantos investigadores han escudriñado los rincones de Rennes-le-Château. Hay demasiadas coincidencias, demasiados guiños, demasiados errores acumulados en la aparentemente piadosa imaginería que puebla la iglesia de Sunier. Algo quiso decir sin duda, algo quiso sugerir con tantas señales que parecen pistas extrañas, o simplemente las dejó para jugar con los desconcertados visitantes del futuro. Logró su propósito. Muchos creen que descifrando el enigma que encierran esas señales, se llegará a fabulosos tesoros merovingios, cátaros o templarios. Y no falta quien sostiene que el secreto de muchos dogmas de fe puede iluminarse por el camino extraño de las señales de Sunier. Terribilis est locus iste. Terrible es este lugar, nos anuncia solemne en el tímpano triangular que corona la puerta de la iglesia. Un segundo antes de estremecernos con la figura siniestra del diablo Asmodeo que soporta la pila de agua bendita. Las siglas B.S., Berenguer Sunier, nos dicen que entramos en los dominios de la mente del abate. ¿Qué hace el terrible guardián del tesoro de Salomón bajo la pila de agua bendita de Sunier? Varios grupos escultóricos resaltan sus colores pastel
sobre los muros de la iglesia. Justo sobre la pila bendita, 4 ángeles personifican el signo de la cruz, y una inscripción se refiere al diablo que soporta la pila. Con este signo tú le vencerás. Sobre los ángeles, una extraña cruz sobre una rosa y un círculo. ¿No fueron 4 los fundadores de la Orden de los Rosacruz? En la pared oeste hay un singular relieve del Sermón de la Montaña. En primer plano se nos viene a los ojos la representación de un saco roto de incierto contenido. ¿Acaso habla el Evangelio de este extraño elemento? Los paisajes laterales se asemejan a los de Reims, y en un rincón hay representado un capitel idéntico al del balaustre que sustentaba el púlpito de la iglesia primitiva. Fue en este pilar donde dicen los investigadores que Sunier encontró las claves que le llevaron al tesoro. Un pastor solitario resalta en el paisaje. ¿Es el propio Sunier en busca del tesoro? Una de las figuras femeninas del relieve del Sermón de la Montaña, que representa a María Magdalena, mira hacia un punto del suelo ajedrezado de la iglesia. Casualmente, hacia el mismo al que se dirige la mirada de Asmodeo. El mismo punto también al que mira la imagen de Jesús, que a los pies de San Juan se inclina para ser bautizado. ¿Nos quiere indicar algo Sunier? María Magdalena, a quien está dedicada la iglesia, está representada bajo el altar, meditando en su cueva con su calavera y con su libro. Algo singular. Las manos entrelazadas parecen representar una escalera que descendería hacia el subsuelo de la iglesia. No fue aquí, bajo el altar de la iglesia primitiva, donde parece que Sunier encontró un viejo mausoleo sellado. Un espectacular Vía Crucis, a escala claramente superior a la de la propia iglesia, recorre los muros. De nuevo aquí el símbolo Rosacruz, coronando y abrazando cada estación. Y hay numerosos detalles que difícilmente se concilian con las narraciones evangélicas. ¿Por qué la lanza atraviesa el costado derecho de Jesús? ¿Por qué el entierro de Jesús se hace de noche bajo una gran luna llena? ¿No es extraña la forma en que Simón de Cirene libera a Jesús de la cruz? ¿Por qué hay un muchacho recogiendo una punta de lanza bajo los pies de Jesús en la segunda estación? ¿Y la bola dorada que hay cerca de sus pies? Un muchacho negro sostiene la bandeja en que se lava las manos Pilato, y éste se sienta en un sillón decorado con un grifo de oro. Muy cerca de Reims hay una roca llamada la Roca Negra, y junto a ella las viejas minas de oro de Blanchefort. ¿Pura casualidad? Las referencias al entorno de Reims son numerosas, como si Sunier quisiera iluminar a los elegidos
capaces de entender sus mensajes sobre el camino que conduce al tesoro. No hay imagen que no pueda ser interpretada en este rompecabezas concedido por Suñer. Santa Germana se relaciona con una vieja historia de tesoros ocultos en Rennes. ¿Y por qué esta especial exaltación de San Antonio, a quien se invoca para encontrar lo perdido, sobre un trono levantado por ángeles? ¿No podría simbolizar el agradecimiento de Suñer? En el jardín que se extiende junto a la iglesia, la piedad de Suñer se manifiesta también en una gruta dedicada a María Magdalena, en un calvario y en un altar dedicado a la Virgen de Lourdes. Algunas piedras singulares, extraídas de la vieja iglesia, fueron incorporadas a estos pequeños monumentos. El pilar visigótico que soportaba el altar se invirtió para servir de soporte a la Virgen de Lourdes, y la piedra del ara de la vieja iglesia está a los pies de la Virgen con una extraña inscripción añadida. Le gustaban a Suñer las inscripciones extraídas de la Biblia, pero en muchas de ellas alteró el texto, cambió alguna palabra o añadió letras de significado desconocido, sin olvidar la rosa y la cruz presidiéndolo todo. Ríos de tinta se han escrito buscando un enigma que quizás no existió. Tras el confuso laberinto de la iglesia, en lo que fuera el presbiterio que habitó Suñer, hay un museo donde, en torno a la figura del abate, se revisa la larga historia de Rennes, las extrañas líneas que los investigadores han entrecruzado para intentar resolver no sólo el enigma del tesoro, sino las supuestas relaciones del abate con los mitos de sectas secretas y de evangelios apócrifos. Sus objetos personales nos acercan a la sombra del personaje que parece habitar aún entre estas piedras revividas. Pero para evocar a Suñer hay que entrar en las habitaciones de Villa Betania, decoradas tal y como las dejó la heredera universal de Suñer, Marie de Narnaud, que fue su doncella y quizás algo más desde la llegada del abate a Rennes hasta su muerte. Le sobrevivió 30 años. Cuentan que cuando el gobierno francés, tras la Segunda Guerra Mundial, cambió la moneda, exigió una explicación sobre el origen del dinero a cuantos querían cambiar sus francos viejos por los nuevos. Y dicen que se la vio quemando grandes fajos de viejos billetes en el jardín de Villa Betania. En todo caso, también ella se llevó el secreto a la tumba, si alguna vez lo tuvo. La tumba de Suñer está en el jardín que se extiende entre Villa Betania, la Torre Magdala y un extraño invernadero donde Suñer cultivaba naranjas. A su muerte,
Fue enterrado en una humilde tumba en el pequeño cementerio junto a la iglesia. Pero hace pocos años, un lejano familiar del abate trasladó sus restos a esta tumba nueva, más acorde con su fama actual. La Torre Magdala es la obra más singular de Sunyer. Es una atalaya sobre el paisaje imponente de Legaz, en el corazón del departamento de l'Or. Se han escrito libros enteros sobre la biblioteca que atesoraba aquí el abate y que Marie de Nernot vendió poco después de su muerte. ¿Qué claves perdidas habrían encontrado en ella los investigadores del misterio? Los paisajes de Sunyer, los que le obsesionaban, los que dejó esbozados en los guiños de la iglesia de la Magdalena, se despliegan desde aquí con toda su inmensidad. Viajeros de todo el mundo vienen a este pequeño pueblo en busca del misterio del Oro de Reims y se asoman a estos valles y a estas montañas salpicadas de leyendas. La fascinación de esta insólita historia es un imán poderoso para cuantos aman el misterio, peregrinan a Reims y se encuentran aquí con la sombra burlona del abate Sunyer. De la renovación completa de la vieja y casi abandonada iglesia de Reims, dedicada a María Magdalena. Durante 2 años gasta considerables sumas de dinero en esta empresa. Encarga a un reputado escultor de Toulouse y a un vidriero de Narbonne la espectacular decoración de la iglesia. Dos años más tarde, en 1889, inicia la construcción de una grandiosa torre levantada sobre las viejas ruinas de un castillo feudal, a la que llama Torre Magdala, y de un gran edificio que le servirá de residencia y que bautiza como Villa Betania. Dedica a ello también grandes cantidades de dinero. Entre 1901 y 1904 recibe varias amonestaciones del obispo de Carcassonne, alarmado por lo irregular de sus dispendios, siendo acusado de enriquecerse con un ilegal tráfico de misas. En 1911, tras largos procesos eclesiásticos en los que le es imposible justificar una historia violenta. Son tierras de leyenda, de narraciones cruzadas de mitos y de gestas, cantadas por juglares y repetidas al infinito a la lumbre de siglos y de soledades. Merovingios, cátaros y templarios dejaron aquí su estela de misterio, cuando el resplandor de su aventura vital cruzó poderoso sobre las tierras del Languedoc.
A este pequeño pueblo, abonado de leyendas, llegó el joven sacerdote Berenguer Saunière en 1885 para ocuparse de las necesidades espirituales de sus 300 habitantes. Desde entonces hasta 1917, cuando murió en este mismo lugar, su biografía está jalonada de extraños sucesos que han dado lugar a innumerables y fantásticas interpretaciones. Dos años después de su llegada, emprende Los artistas del Museo de Cera de París han modelado la figura del abate Saunière que puede verse hoy en lo que fuera el humilde presbiterio de Rennes-le-Château. Los viejos muros del presbiterio que habitó François Berenguer Saunière acogen un museo dedicado al misterio de su vida. Un misterio que centenares de investigadores están intentando desentrañar y que atrae a innumerables curiosos de todo el mundo a la pequeña colina sobre la que se alza Rennes-le-Château. Es un pequeño pueblo en el valle del río Oda, en el corazón del Languedoc, en medio de unas tierras sobrias y agrestes por las que ha transitado Saunière. Se llevó su secreto, si lo hubo, a la tumba. Pero en las obras que hizo levantar y en la iglesia que reconstruyó, dejó lo que parece ser un sinnúmero de extrañas indicaciones que han hecho hervir el cerebro de cuantos investigadores han escudriñado los rincones de Rennes-le-Château. Hay demasiadas coincidencias, demasiados guiños, demasiados errores acumulados en la aparentemente piadosa imaginería que puebla la iglesia de Saunière. Algo quiso decir, sin duda. Algo quiso sugerir con tantas señales que parecen pistas extrañas, o simplemente las dejó para jugar con los desconcertados visitantes del futuro. Logró su propósito. Muchos creen que descifrando el enigma que encierran esas señales, se llegará a fabulosos tesoros merovingios, cátaros o templarios. Y no falta quien sostiene que el secreto de muchos dogmas de fe puede iluminarse por el camino extraño de las señales de Saunière. Terribilis est locus, fuente de sus ingresos, es suspendido a divines y se le prohíbe celebrar misa. Desobedeciendo reiteradamente al obispo, permanece en Rennes-le-Château hasta su muerte, suspendido como sacerdote
y sin recibir salario alguno. Numerosos testimonios apuntan a que sus últimos años estuvieron marcados por la pobreza. Sobre estos hechos perfectamente documentados, se ha entretejido una enrevesada madeja de acontecimientos, más o menos imaginados, que no sólo afirman el hallazgo de un tesoro por el abate, sino que lo entremezcan con mitos históricos y religiosos, en donde rosacruces, cátaros, templarios y sectas de toda índole adquieren una singular relevancia.